Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos como invitado al diputado Hugo Armando Bohórquez Chavarro, expresidente de la Asamblea del Valle del Cauca, bueno, hasta hace pocos días, presidente de la Asamblea del Valle. Bienvenido, Hugo Armando, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, Sammy, a usted un cordial saludo y a todos los televidentes por permitirme unos minutos para compartir con ustedes. Hugo Armando, pues vamos a conocer su trayectoria y desde luego muy reconocido en nuestro Valle del Cauca, pero sobre todo no solo por la gestión que adelantó en la Asamblea. ¿Cuánto tiempo de periodo de la Asamblea? Los periodos en la Asamblea de Presidencia es de un año. Un año. Un año. Y usted estuvo en el año 14 también. Claro, yo llevo con este periodo dos periodos, mi segundo periodo. Dos periodos de en la Asamblea del presidencia. Valle. Es decir, uno de los pocos que ha tenido esta dignidad, siendo presidente de una corporación como la Asamblea del Valle del Cauca. Y ahora vamos a hablar de la importancia de la Asamblea y si eso se traduce en beneficios para el Valle del Cauca, porque siempre estos organismos son cuestionados en el sentido de que es muy poco lo que pueden hacer. Hay debates muy reiterados en ese sentido, y se proponen reformas para darle dientes a la asamblea, a los consejos, a las asambleas, a los consejos, y ese será un tema para analizar aquí en Cartas sobre la Mesa con Hugo Armando, que es ingeniero sanitario, pero fungió como periodista también, brevemente al comienzo de su carrera profesional, ¿no? Sí, Sammy, sí, efectivamente, pues tuve la gran fortuna de tener como padre a un periodista. Un gran periodista, un gran José señor. Armando Bohórquez Penagos, y de verdad me siento muy grato el haber podido experimentar durante 2 años. Él falleció en el año 1974 y en esa época mi hermano mayor estaba estudiando en Bucaramanga, ya iba a terminar su carrera de ingeniería industrial y yo estaba estudiando todavía en la Universidad del Valle de Ingeniería Sanitaria. Y por ese tema, cuando mi padre estaba viendo en una oportunidad, me dijo, vaya un ratico allá al programa y comienza a hablar un poco de deportes, y que era el área de mi padre, y efectivamente una vez fui y me dio el chicle y trabajé 2 años. Después de que murió mi padre estuve 2 años y ya me gradué y ya comencé mi labor profesional. ¿Y se quedó con la ingeniería sanitaria? Me quedé con la ingeniería sanitaria. En esa época en la Universidad del Valle hacíamos residencia en la ingeniería sanitaria, era algo similar a la medicina, y me tocó trabajar 1 año en Buenaventura, en una experiencia también muy interesante en esa época. Y después, cuando terminé, tuve la oportunidad de irme para Palmira, y de allí ya me radiqué y hice todo mi ejercicio en Palmira. Mi padre fue palmirano, y por lo tanto pues todas las raíces de la familia estaban allá en la ciudad y ahí nos quedamos. O sea que regresó a sus raíces usted, aunque nació en Cali, ¿no? Sí, nacimos en Cali, vivimos en Palmira muchos años. Cuando mi padre se decidió a trasladar a Cali, pues ya nos vinimos y ejercimos pues nuestra vida social y familiar aquí en la ciudad de Cali. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, desde luego de la Asamblea, de la Gobernación, del Valle del Cauca, de esta vallecaucanidad que tanto nos inquieta y nos preocupa. Pero hablemos algunas cosas de las noticias que han ocurrido en este fin de semana en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, y por qué no en Colombia. Empecemos por una noticia de luto aquí para la ciudad de Cali, para el Valle del Cauca, que es la muerte de Sofi Arboleda, considerada la mujer más importante de la cultura caleña, que murió a las 8 de la mañana del 11 de febrero a los 87 años en su residencia.
se fue tranquila, dice el diario El País, rodeada de su hermana Pubenza, de su hija y de sus 2 nietos, después de haber dejado un vasto legado de conocimientos como historiadora de arte, gastronomía y forjadora del Museo La Tertulia y pues tantas otras iniciativas. ¿Qué recuerda usted de Sofi, Hugo Armando? Bueno, tengo un recuerdo muy grato. Cuando yo entré a la Universidad del Valle, en esa época nos tocó a nosotros en la zona que queda, cuando está la universidad detrás del hospital departamental. En esa época, Sofi Arboleda dictaba clases de arte en la universidad y nosotros escogíamos una materia que era una materia libre. Normalmente uno la escogía al final y nos tocó en esa época con Sofi Arboleda y muchos nos decían cuando entramos, ustedes van a perder esa materia, ustedes van a perder esa materia y decíamos, pero ¿por qué? Es un tema cultural, no debe ser, pues nosotros en el área de la ingeniería y nos tocaba ver esa materia en la parte cultural y artística y efectivamente era una mujer muy estricta, de amplio conocimiento en el arte. No recuerdo esos exámenes que nos hacía ella, me viene a la memoria, nos colocaba, ella nos daba pintura y nos colocaba en los exámenes que podían durar 30, 40 minutos, donde iban muchas personas de la sociedad caleña que tenían tiempo para estudiar el arte y nosotros pues prácticamente era una materia que podríamos decir era de paso, porque pues el fondo nuestro era el tema de la ingeniería. Y nos tocaba estudiar mucho más que cualquier materia de matemáticas, porque eran unos exámenes donde ella, por decir algo, íbamos a hacer los exámenes y colocaba en 15 minutos, comenzaba a pasar las diapositivas de qué pintor es este cuadro, de Rembrandt, de Degas, de Renoir, de cualquiera de los pintores, claro. Y era un tema que era muy complejo para nosotros y de verdad, de ahí conocí ese temple, esa capacidad de trabajo de Sofi Arboleda y luego, posteriormente, sin duda alguna, su trayectoria en el arte. Y fíjese que estuvo también en la política, fue exconcejal de Cali, académica, docente por 30 años, Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, fue directora de Bellas Artes, integró las juntas de entidades como el Teatro Municipal y el Jorge Isaacs, Colcultura, Centro Cultural Confand y Museo de la Merced, entre otros. Es decir, realmente un reconocimiento desde cartas sobre la mesa y conversando con usted para esta gran mujer. Su amplia visión artística fue tenida en cuenta en Cali y Colombia, de allí que toda una generación de maestros de la pintura y la escultura honró su amistad, Edgar Negret, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Eduardo Ramírez Villamizar, Débora Arango, a Luis Caballero y a Darío Morales, los conoció en París. En fin, murió Sofi Arboleda de Vega, que precisamente era su nombre de casada. Pues hay otras noticias, estas sí, lamentables, Hugo Armando, y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer con esta problemática de la paz tan esquiva en Colombia? Se ha firmado un acuerdo de paz y se presentó como un acuerdo de paz que siempre aclaramos nosotros desde estos micrófonos, como muchos otros, que eran un acuerdo solo con las FARC, es decir, con una parte del problema de los conflictos en nuestro país. Pues ahora tenemos el lío con el ELN, que quiere volver a la mesa de negociaciones que dice que para buscar la paz, pero en medio de la guerra y con estos atentados que se han conocido en las últimas horas, en el inicio del paro armado anunciado por el ELN, la guerrilla dinamitó un puente muy importante en la Ruta del Sol que conecta el centro del país con la costa caribe, a la altura de Pelaya, al sur del Cesar, y el puente de la quebrada La Cimaña, en la vía que comunica a Pelaya con el municipio de Pailitas, en la troncal hacia la costa, en la Ruta del Sol. Y graves afectaciones ha habido, luego hicieron otros atentados, algunos de ellos fallidos,
en otro puente, pero también han estado quemando tractomulas aquí mismo en nuestra carretera Buenaventura. ¿Y qué debe hacer el gobierno frente a esto? ¿Ceder, aceptar esta violencia o cuál es el camino para eso, diputado Hugo Armando? Sí, este es un tema, pues yo creo que del mayor interés. Sin duda alguna yo soy partidario del proceso de paz, me declaro que reconozco el esfuerzo inmenso del actual presidente para llegar a finalizar el acuerdo y generar una etapa de un posacuerdo que requiere un gran esfuerzo de todo el país. Sin duda alguna ese acuerdo que se firmó en La Habana tiene unos elementos muy importantes que yo quisiera resaltar, dentro de ellos fundamentalmente el rescate de la tranquilidad de nuestra comunidad rural, la posibilidad de que podamos generar unos espacios de interés para esas zonas rurales que son las que han sentido la guerra en forma directa, y creo que se ha avanzado en un proceso donde la democracia definirá y los colombianos tomaremos postura frente a cómo actuaremos en las próximas elecciones con un nuevo escenario, un nuevo actor que es el de las FARC, que han entrado a la vía democrática, y creo yo que ese es un paso que nos va a permitir escoger, y el país lo está mostrando en cada una de las reuniones que hace cada uno de los actores de este grupo que ya entró a la democracia. Con respecto al ELN, me parece que ha sido una postura intransigente de un grupo que sin duda alguna ha mostrado que no tiene una cohesión articulada, sino que es una federalización de sus grupos en el país, y donde tomaron posiciones independientes en la mesa que se inició en el Ecuador, y que no tuvieron la posibilidad de convocar el interés de todos los sectores de ese grupo. Por eso es el fracaso. Y creo yo que el gobierno, y es una postura personal sin comprometer a nadie, debe tomar una decisión ya de carácter muy fuerte, muy drástica frente a esta actuación. ¿Pero suspender los diálogos? Yo creo que debe avanzar ya es en una toma, porque los hechos son evidentes de que no se quiere avanzar en el tema de los diálogos. Yo pienso que ya es un punto crítico lo que pasó en Buenaventura, 3 tractomulas en la noche y 1 en la mañana, incendiadas, y con unos actos que además de los del resto del país demuestran que quieren demostrar una fortaleza para volver a sentarse a la mesa. Pero yo pienso que la actitud que debería tener es generar una postura de paz, de verdad, de poder decirle al país: queremos estar en este proceso integral, y por lo tanto declaramos un cese al fuego en forma unilateral. Debería hacerlo así el grupo armado del ELN, y pienso que no está dando muestras de querer en entrar. Lugar de estas manifestaciones de violencia incoherentes, como dice Santos, dice que es una incoherencia porque están hablando de paz, pero están pues cometiendo estos actos de dolor que generan traumatismos, que generan muerte. En la madrugada del domingo, una explosión cerca del puente Palermo, ubicado en la vía que comunica Cúcuta con Pamplona, dejó 2 hombres muertos, al parecer los mismos que activaron la carga. El comandante de la Policía de Norte de Santander, George Quintero, atribuyó lo sucedido al ELN por algunas prendas de vestir. Es decir, la situación no es fácil. ¿Cree usted que ya no tiene tiempo Santos para enderezar este entuerto con el ELN? Definitivamente eso se va a quedar para el próximo gobierno. ¿Y qué actitud debería asumir ese próximo gobierno? Sí, yo pienso que ya el tiempo está muy corto. Ya el gobierno termina ahora en agosto. Las dificultades prácticas se han dado. Ha insistido mucho Santos en que se dé esa posibilidad, pero creo que los hechos son evidentes. Me da la impresión de que definitivamente será un tema que deberá postergarse. No encuentro un mecanismo, a no ser que suceda algo extraordinario y todo este grupo pueda tener una postura de coherencia, yo diría de una postura del país nacional, de convocar a este querido país a una paz de verdad que pueda ser duradera y estable, pero con un grupo armado, insurgente, con una ideología que se ha perdido, porque se ha perdido. Yo encontraría
que sería muy difícil, salvo que el gobierno pues en sus charlas y en su manejo interno pues pueda tener una salida al tema en estos próximos meses. Además hay un factor adicional, las elecciones van a ser un factor que también van a entrar a jugar en la dificultad de poder generar una mesa con una respuesta efectiva. Tendremos elecciones hasta junio prácticamente. En un tiempo electoral. En un tiempo electoral muy complejo. De alguna manera se convierte en una perturbación para cualquier intento, se hace más difícil. Se hace más difícil. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir conversando con el expresidente de la Asamblea del Valle del Cauca, el diputado Hugo Armando Borges Chavarro, aquí en Cartas sobre la Mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Seguimos en este diálogo con el diputado Hugo Armando Borges Chavarro. Bueno, a mí siempre me gusta incluir, no matizar, sino incluir aspectos muy humanos. Y usted es un hombre privilegiado, pues, en muchos sentidos. Está disfrutando todavía de su mamá. ¿Cómo se llama su mamá, Hugo Armando? Se llama Beatriz Chavarro, viuda de Borges. Imagínese, doña Beatriz tiene 91 años ya. 91 años tiene Beatriz, una mujer muy entera, muy lúcida en este momento. Tuvo problemas de salud el año pasado, en este año se ha recuperado. Yo creo que la presencia de sus nietos, mi hija mayor tiene 3 nietos, y en la enfermedad que tuvo en el año pasado, en junio, tomamos la decisión que ella viniera a visitar a su abuela y trajera a sus nietos, y eso fue, Sammy, como que fuera un factor de volver ella a tener fe y esperanza, y creció nuevamente y estaba recuperada. Yo creo que fue algo extraordinario el valor de lo que significa tener a sus seres queridos cerca, y eso la inyectó y está muy bien en este momento. Una mujer muy lúcida, y gracias a Dios, como usted lo dice, tenemos con mi hermano la fortuna de contar con una mujer maravillosa a nuestro lado. Así es, pues los felicito por ello, porque caramba, qué bueno contar con los padres y a una edad avanzada, pero mire con esa lucidez que tiene doña Beatriz. Quiero hablar con usted también sobre el tema de los venezolanos en Colombia. Es que eso se ha inundado definitivamente, y cada vez el problema continúa a pesar de las restricciones que acaba de poner Juan Manuel Santos con las medidas que tuvo que tomar allí en Cúcuta. Pues el Valle del Cauca ha sido una región pues, de permanencia de muchos venezolanos, pero también de paso hacia la frontera con Ecuador. Ha recibido una cuota muy alta de migrantes. La gobernación del departamento llegó a ser un estimado de 4.000 ciudadanos del vecino país, pero venezolanos como Eduardo Londoño calculan que el número de compatriotas que como él se han establecido en el Valle del Cauca puede llegar a 30.000 y más. La calle 13 en el centro, en el norte y en el sur de Cali, en barrios del distrito de Agua Blanca, o aledaños a la avenida Simón Bolívar, es donde hay mayor presencia de migrantes. Y yo no sé si en el resto de ciudades intermedias y de municipios del Valle del Cauca puede haber venezolanos. El problema pues es nacional. ¿Usted cómo aprecia este fenómeno que se está dando, lamentablemente por la situación de nuestro vecino país? Sí, en primer lugar hay que, en el contexto de la situación del vecino país, escuché unas entrevistas en estos días de ciudadanos en Caracas, cómo se dice que la población joven, la gran mayoría de jóvenes han salido del país en busca de opciones. Sin duda alguna es un factor que presiona la estructura familiar y la estabilidad familiar, y cómo la gran mayoría de los jóvenes que son los inmigrantes que tenemos han salido de Venezuela. En primer lugar, yo creo que hay un tema de derechos humanos muy importante que debería ser
abordado no solamente por un tema de conflicto entre un país y un país limítrofe, y donde sin duda alguna, por ser vecinos, cercanos y culturas muy similares, somos países hermanos, pues ellos han llegado a nuestra patria. Yo creo que hay un factor ahí de, primero, que hay que reconocer la dificultad que está en el país cercano y que tenemos que abordarlo de alguna forma, porque podríamos ser ajenos a la situación y esperar que sigan llegando y no tomar unas medidas. El gobierno tomó unas medidas para poder definir una transitorialidad en el país, poder definir unos mecanismos del aspecto laboral a través de un pasaporte provisional, podemos llamarlo. Suspendió la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza, un instrumento creado para facilitar la entrada y la salida de los venezolanos en zona de frontera, y les exigen pues el pasaporte, que parece que es muy difícil para ellos conseguirlo y muy costoso conseguirlo. Hablan hasta de 5 millones de bolívares, una cosa así. Y con la situación económica y social que están viviendo, y desde luego con todos estos efectos de la dictadura, pues viene una situación difícil. Y sí tenemos que recordar lo que pasó con nosotros. En estos días El Espectador, por ejemplo, publicaba una foto, no de ahora, de lo que estábamos viendo allí, de las imágenes en la frontera, venezolanos agolpándose e incluso rompiendo las vallas para poder entrar a Colombia, sino a la inversa, lo que pasó con los colombianos que se fueron, más de 5 millones de colombianos, a Venezuela. Entonces hay que recordar que Venezuela para nuestros compatriotas fue un refugio y un sitio para poder solucionar problemas de convivencia, de sobrevivir a situaciones de penuria aquí en nuestro país. Es decir, no podemos olvidar eso, ¿no? No podemos olvidar. Creo que la solidaridad debe existir en todos los componentes. Somos países hermanos, un problema crítico, lamentable, afecta pues, la situación sobre todo desde las ciudades fronterizas, pero debemos buscar un mecanismo con organismos internacionales que nos permitan crear una posibilidad de ayuda que sea internacional para el tema de los venezolanos y de cualquier tipo de desplazado que en este caso por efectos de una dictadura tienen que salir a buscar oportunidades. Es un tema humanitario, pienso yo, que afecta en alguna medida si no se controla también los temas internos del país, porque sin duda alguna tenemos que dedicar recursos para poder darle esa ayuda humanitaria a estas personas, y muchas de ellas están trabajando ya en el país. Yo me he encontrado con personas laborando venezolanas en muchas partes, y uno se pregunta, ¿hay una competencia en un momento dado laboral con los nacionales, con nuestros propios... O si desplazan nacionales. O si desplazan nacionales. Entonces aquí hay una serie de factores... O también si los desplazan a los nacionales para contratar a un menor valor a los venezolanos, cosa que sí están denunciando, no solo en la frontera, sino en otras ciudades colombianas. Fíjese que tuve la oportunidad de hablar en Palmira con una gerente de un banco que encontraba unas dificultades de otro tipo. Empresarios que están vinculando, pero con todas las condiciones laborales, pagando lo que debe ser, pero les exigen, por ejemplo, a ellos unas cartas bancarias, unas cuentas bancarias para poder hacer las consignaciones. Me decía la gerente del banco, yo no puedo aperturarle una cuenta bancaria a una persona que no tiene cédula colombiana ni cédula extranjería en este momento. Entonces tiene una limitante también de carácter financiero. Entonces hay una serie de factores, Sammy, pero a mí me parece que en el tema general, en lo que debe ser la visión general, el tema humanitario debe primar y debemos buscar algunos mecanismos para poder ayudar a esas personas que sin duda alguna, es que recordemos que somos la gran Colombia y todos tenemos un tronco común, y pienso que hay que ser solidarios con todos estos hermanos venezolanos. Bueno, ya entremos en el tema de las ejecuciones como diputado. ¿Ya cuántos años en la Asamblea Departamental? Llevo 6 años. 6 años. Correcto, 6 años. Tuve el periodo, la primera elección que yo estuve, pues yo trabajé siempre, Sammy, un poquito recordando, trabajé siempre en la parte administrativa.
Yo siempre fui funcionario público. En Palmira sobre todo, ¿no? En Palmira, en el Valle, tuve la oportunidad de ser gerente regional de Telecom. De Telecom. Y el resto de mi trabajo administrativo fue en Palmira. En Palmira como secretario de Infraestructura y Obras Públicas, secretario de Salud y gerente de las empresas públicas municipales. Así es. Cargos siempre muy importantes, ¿no? Sí, gracias. Sí, tuve la oportunidad de estar en esas posiciones. Y esta es la primera experiencia mía en un cargo corporativo de elección popular, y llevo pues dos periodos, un primer periodo del 2012 al 16 y este periodo que llevamos hasta el 2019. A propósito de periodos, nos faltan 2 segmentos del programa y estos 2 segmentos los vamos a dedicar a hablar de la Asamblea y de su trayectoria como servidor público en Palmira y en el Valle del Cauca en general. Ya regresamos con Hugo Armando Borges Chavarro, diputado a la Asamblea del Valle del Cauca. Continuamos con las cartas sobre la mesa y entremos pues en materia con lo de la Asamblea. Repito, cargos en Palmira como secretario de Infraestructura y Obras Públicas, secretario de Salud, gerente de las empresas públicas municipales, gerente regional de Telecom, director del Distrito 2 de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. Esa es la experiencia que he tenido. A propósito de salud pública, ¿usted tuvo una especialización o qué? Sí, tengo una maestría en salud pública. De la Universidad del Valle, sí. Qué bueno. Pero hablemos entonces de lo que fue su periodo en ese año, en el último periodo, en el año pasado, como presidente de la Asamblea del Valle del Cauca. Repito lo que había dicho inicialmente. Sí se puede hacer realmente algo importante de esta corporación, porque no es que las asambleas o los consejos cogobiernen, pero sí coadministran. ¿Cómo le explicamos a la gente un poco eso? ¿Qué es lo que pasa con las asambleas? Sí pueden forjar una buena decisión para los habitantes de un departamento, las asambleas, y de unos municipios, los consejos. Sí, Sammy, yo pienso que la experiencia que he tenido en la asamblea me ha permitido explorar el otro lado de la orilla. De verdad, estando en el Ejecutivo uno pues entra a administrar los recursos de un municipio, un departamento, pero quien orienta en muy buena medida y hace el control para que eso que el administrador debe ejecutar se haga son las corporaciones públicas, consejos y asambleas. Yo he tenido la grata experiencia en los 2 periodos de ver cómo se puede incidir positivamente en que los recursos del departamento apliquen a donde se requiere. Creo que es un escenario muy interesante, que es la primera función que tienen las corporaciones, tanto Congreso como asambleas y consejos. La primera función fundamental de las asambleas es la de producir ordenanzas, y las ordenanzas se traducen en la interpretación de la situación de la vida cotidiana de los asociados y que se traducen en unas normas que permiten que se ejecuten esos procesos. Pongamos algunos ejemplos. Unos ejemplos. Por ejemplo, el año pasado nosotros produjimos 35 ordenanzas de 38 que presentó el gobierno. Unas fueron retiradas porque se encontró que debían ser mejor estructuradas en sus componentes jurídicos y financieros, y fueron regresadas, ya las hemos vuelto a estudiar nuevamente, por ejemplo en este año, y le comentaré 3 temas específicos. De esas 35 ordenanzas, 13 fueron de corte social. Las otras son casi todas, podría yo decir, elementos de carácter financiero, de macroeconomía y microeconomía, para poder orientar las inversiones. Entonces quisiera dividir en los 2 componentes. El primero, en el social. El año pasado produjimos 3 ordenanzas de políticas públicas que me parecen muy importantes. La política pública de la lectura, de la escritura, la política pública de la libertad religiosa y libertad de cultos y de conciencia, como llaman las diferentes agremiaciones que tienen
diferentes conceptos frente a un ser superior y adelantamos una política pública muy interesante que la vamos a reflejar como ella tiene un fin efectivo en algunos temas importantes, que es la política pública de protección del medio ambiente y del recurso hídrico. Cuando entró la señora gobernadora en este periodo 2016, comenzamos a estudiar un poquito para hacer referencia a la última de las tres que comenté, que es la de protección del medio ambiente y el recurso hídrico, que es fundamental por todos los temas que sabemos, las grandes ciudades del mundo, Ciudad del Cabo, aquí nomás en Colombia, la posibilidad de que Pasto, que la posibilidad de que Santa Marta no tengan agua en sus sistemas a un corto plazo. Comenzamos a mirar cómo las entidades que tienen que ver con el recurso hídrico, hablando de este recurso, el más importante, cada una hacía su trabajo independientemente y lo hacían bien, pero no había una articulación entre ellas. La señora gobernadora decidió crear un comité que se llamó el Comité de Protección del Recurso Hídrico, el CODEPAR. Nosotros, con esa idea que fue por decreto... ¿Y la CBC cómo está allí? Ahí entra la CBC, entra Acuavalle, entra Vallecaucana de Aguas, entra el DACMA, entran todas las entidades departamentales y municipales que tienen que ver con el recurso hídrico y nacionales, la CBC también. La CBC pues, es la entidad sanitaria, ambiental, y tiene su rol y su papel. Lo importante de esto era no crear un mecanismo que no fuera a interferir con las competencias de cada una, porque cada uno tiene su recurso. Pero sí que se articulen y que se articulen. Exacto. Pero ¿por qué a la CBC siempre se le ha cuestionado su papel histórico en el Valle del Cauca en cuanto a ese control ambiental? Ahí se ha dicho que la CBC no ha cumplido verdaderamente con un papel de defensa de los recursos naturales. Ellos se defienden y dicen que sí han hecho mucho. ¿Ustedes cómo miran eso desde la Asamblea? Bueno, mi postura y la que tengo en la Asamblea es que la CBC ha hecho un trabajo excelente. Sí, trabaja. Sí, lo ha hecho. Creo que es que con la estructura que tiene la CBC ha sido una estructura que tenemos que sacarla un poco más para que se conozca lo que hace la CBC, las inversiones importantes que hace. Y quiero contarle unos casos particulares donde uno mide el compromiso de las entidades. Se creó ese CODEPAR. Ese CODEPAR lo elevamos nosotros a una ordenanza y después creamos la política pública. Los resultados en este momento, Sami, del trabajo interinstitucional con el sector privado también, en 5 de las cuencas más importantes del departamento, es la reforestación que hemos tenido en una forma técnica, orientada y sobre todo que las inversiones sean transversales entre todas estas entidades. Y lo hemos hecho. Creo que ahí hay un excelente resultado que de paso queremos, Sami, hacerlo transversal en lo que es en la región Pacífico. Nosotros logramos con la gobernadora que se creara la RAP, que es un instrumento que da la Ley Orgánica Territorial de la Nación, para que las regiones creen proyectos del tamaño, del calado y la importancia de una región como la Pacífico. Creemos que esa RAP va a permitir, con las asambleas de cada departamento, generar unas políticas públicas que sean transversales. Y qué importante, por ejemplo, estamos motivando para que esas 3 gobernaciones, la del Cauca, la de Nariño y la de Chocó, podamos tener un instrumento muy similar que sea de defensa del recurso hídrico, porque esta es una región potencialmente importante en el recurso hídrico, absolutamente importante, y en la biodiversidad que tiene la región. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de cómo articuladamente, respetando las posturas de cada entidad, se puede potencializar resultados al final que favorezcan la conservación, en este caso, del recurso hídrico. Entonces, la CBC, por ejemplo, creo que ha hecho un papel interesante, ¿Sale bien librada? Yo pienso que sí. Además, mire, hicimos algo muy importante en una de las funciones que tiene la Asamblea y nos correspondió el año pasado, fue el problema de la Laguna de Sonso. Cuando se detectó el problema de la Laguna de Sonso, la comisión que tiene, la Asamblea tiene 5 comisiones, una de ellas es la Comisión Ecológica, y esa Comisión Ecológica Ambiental
se trasladó con sus diputados, que son 6, obviamente acompañados de otros diputados, porque se dividen el número de diputados de acuerdo a las comisiones, y generamos una visualización del problema de la laguna con los concejales de UGA, con la alcaldía, y donde la CBC tuvo que jugar un papel importante para volver a rescatar un problema gravísimo que conoció toda la Valle de Caucanía. O sea, creo que en términos generales se puede sacar una conclusión de que si trabajamos articuladamente en proyectos que son de interés de todos los vallecaucanos, podemos salir adelante en temas importantes. Bueno, vamos a hacer otra pausa para seguir conversando en la parte final con nuestro invitado Hugo Armando Borges Chavarro, diputado a la Asamblea del Valle del Cauca y expresidente de la corporación. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, hay iniciativas, la mayoría son del Ejecutivo, es decir, en este caso de la Gobernación, y eso está establecido así, ¿no? Pero también hay iniciativas de la Asamblea. Sin embargo, mire que la mayoría que fueron aprobadas en el periodo son obviamente del Ejecutivo. Usted habló de 39, 38 iniciativas del Ejecutivo. ¿Por qué hay tan poca iniciativa de la Asamblea misma, de los diputados? Sí. A ver, el año pasado tuvimos 4 proyectos que fueron iniciativa de los diputados que resultaron efectivamente sancionadas como ordenanzas, pero el factor fundamental es que, yo ahora le doy un ejemplo, Sammy. El factor fundamental es que toda ordenanza debe llevar 2 componentes, un componente de carácter jurídico y un componente de carácter de conveniencia. Y hay un elemento adicional que es el financiero. Toda ordenanza debe llevar un concepto que se llama de impacto fiscal. El impacto fiscal significa que esa ordenanza va a tener unos efectos de poder cumplirse porque tiene recursos. Si no tiene los recursos, muy difícilmente una ordenanza podrá ser ¿Cuáles fueron las 4 ordenanzas que se aprobaron? Aquí las tengo exactamente. Una es la declaratoria de la raza criolla, de patrimonio de raza criolla, el ganado Artón, que es una raza del Valle del Cauca, fue una iniciativa de un diputado, ingeniero agrónomo, el diputado Juan Carlos Rengifo. Tenemos la de la política pública, lectura, escritura y oralidad, que es un proyecto muy interesante de iniciativa del diputado Ramiro Rivera Villa. Tenemos la política pública de gestión integral de recursos hídricos, que cuando la presentamos ya el gobierno la tomó y nos dio todos los elementos para poder concretarla. Y tenemos este es el ejemplo de la estampilla de la Universidad del Pacífico. Esa estampilla el año pasado, en el periodo pasado, la presentó un diputado, el diputado Orlando Mina, que es de Pradera, fue alcalde de Pradera, y él estuvo en ese ejercicio, lo acompañamos, pero cuando llegamos al tema del financiamiento de la estampilla, que debe tener unas fuentes, Sammy, para garantizar que la estampilla o el recurso que le va a aportar en este caso a la Universidad del Pacífico, como lo hicimos con la Universidad del Valle, con la Universidad de Tuluá, la UCEBA, si no tiene una fuente de financiamiento, pues efectivamente no tendría por qué crearse la estampilla. En ese momento, en esa administración, no tuvimos el aval por efectos financieros para garantizar la estampilla. En esta oportunidad, esa ordenanza fue aprobada, vino con todo el concepto financiero de legalidad y de conveniencia, y por lo tanto la diferencia está fundamentalmente en que tengamos la garantía del gobierno de que los recursos se apliquen para la ordenanza. Haciendo un poco el papel del abogado del diablo, no tienen razón aquellos que sostienen que efectivamente las asambleas se vuelven un poco organismos de bolsillo de los gobernantes. Yo diría que las asambleas se vuelven y se convierten en un elemento fundamental para que esos proyectos tengan su trámite. El estudio jurídico y el estudio financiero de una ordenanza
son muy estrictas. A mí de verdad ahí hay unos componentes. Es decir, que eso no indica que hay que menospreciar la labor de las asambleas y que además habría que analizar si las iniciativas del gobierno han sido efectivas para el desarrollo del departamento. Yo creo que hacia allá debemos ir, efectivamente. Y sí lo han sido. Y lo han sido. Y quiero, por ejemplo, rápidamente en esta etapa mostrar cómo, fuera de estas ordenanzas que son de carácter general, transversal, hay una ordenanza muy importante que tiene que ver con la protección de la violencia infantil, que es muy importante. Se creó un comité para poder avanzar en ese tema, que era un tema muy complejo en el departamento. Hay unas ordenanzas que sí, por su solución de carácter y de infraestructura, se ven reflejadas efectivamente. Quiero contarle básicamente cuáles son. Nosotros aprobamos el primer año de este gobierno un empréstito a la señora gobernadora por 350 mil millones de pesos. Un empréstito que permitiría hacer unas obras de inversión, pero se generó por parte de la gobernadora una estrategia muy interesante que avalamos nosotros y que venimos aplicando, que son los conversatorios ciudadanos. En todos los municipios del departamento, en los 42, incluyendo Santiago de Cali, se hicieron visitas a las comunas de Cali, a sus 22 comunas, y en el departamento a los otros 41 municipios, y se llegaron a unos acuerdos con los gobernadores. Obviamente las solicitudes desbordaban pues todos los pronósticos financieros, valía mucha plata todas las necesidades que tienen los alcaldes, pero se pusieron de acuerdo y nos pusimos de acuerdo porque participamos en ese proceso en los elementos fundamentales y prioritarios de proyectos. Por ejemplo, en el tema vial, los accesos de la ciudad de Cali. Es fundamental, yo creo que para todos es fundamental el tema de la ciudad de Santiago de Cali. Primero voy a hablar de la vía Cali-Candelaria. El puente Juanchito, que es un puente que ya está en construcción, puente que vale 30 mil millones de pesos, ya se resolvió unos temas prediales, se están haciendo los pilotes en este momento y aspiramos que el año próximo ese puente esté terminado. Pero a continuación de ese puente viene la vía entre Cali-Candelaria, que es una vía, en primer lugar, de las de mayor accidentalidad en el departamento, y una vía muy concurrida porque recoge todo el tráfico de Florida y de toda esta zona suroriental que requiere movilidad para todos los aspectos del desarrollo. Esa fue una de las grandes prioridades que tuvimos. Más aún, esa vía tenía grandes dificultades por el tema del mantenimiento de la vía posteriormente. Siempre se habló de un peaje, y usted sabe que históricamente ese peaje hace unos 10 años generó muchos problemas en esa región y un paro, particularmente para evitar por parte de la comunidad que se aplicara un peaje que fuera el que recuperara vía consorcio esa recuperación de la vía. Y se tomó la decisión, ya se licitó el tramo entre Cabaza y el crucero de Candelaria, en el sentido Villagorgona-Candelaria. Ese tramo ya está licitado, son 40 mil millones de pesos. Nos falta el tramo que ya están licitándolo entre Cali y Cabaza, que eso va a ser un polo de desarrollo increíble por el tema que está Cabaza, por muchos temas que hay con respecto a Florida y a toda esa movilidad, vale 100 mil millones de pesos. Esa vía ya está en proceso de licitación, los recursos están asegurados y creo que esa es una de las vías más importantes, incluyendo con el puente, que nos va a permitir una movilidad para toda esta región. Esa es la primera. La segunda, la de Cali-Jumbo. Son dos tramos, el de aquí de Sameco, el de Sameco Gecolcha y Gecolcha Crucero Dapa. Esos dos proyectos, uno de ellos ya están dando, el segundo también ya está garantizado, son dos proyectos importantes para ese tema. Y que ojalá incluyan los accesos, es decir, los tramos finales del empalme de la vía de los municipios con la ciudad de Cali, porque... Que son los aproches, exactamente. Eso sí está realmente desastroso, ¿no? Exactamente, esos aproches son fundamentales en todos los diseños. Esa es la segunda vía importante. Y la tercera, que hicimos el estatuto de valorización lo actualizamos
para poder impulsar la obra de Cali Jamundí, vía Cañas Gordas. Es un proyecto otro punto crítico. Crítico. Es una vía que ya la habíamos aprobado en nueva ordenanza, volvimos a ampliarla, como es recuperación por valorización, es contribución, esa vía quedó aforada haciendo la vía inicial, pero vamos a mejorar también la que está. Esa vía va a costar en el proceso, y ya acabamos de aprobar la ordenanza, valdrá 127.000 millones de pesos. O sea, sumando todos estos componentes, incluyendo, Sami, la vía del Cerrito del Placer, la vía de la María, del Paraíso, esa vía está deteriorada absolutamente, y se logró incluir, ya se hizo la licitación y comienza la construcción, que son 18.000 millones de pesos para una vía del mayor interés. Y la última vía que hicimos, que la acabamos de aprobar ahora, que es otra vía muy importante para Buenaventura, que es la vía del Pailón Agua Clara, que es la antigua vía de Buenaventura, que vale 42.000. Esto solamente para decirle que con esos proyectos son 400.000 millones de pesos que se están inyectando para el tema de la solución vial del departamento, que creo que va a ayudar mucho para la movilidad y el desarrollo de la región. Nos quedan muchos temas, pero creo que hemos tenido una aproximación a lo que ha sido esta gestión del diputado Hugo Armando Borges Chavarro, y el que ahora le entregó a José Snyder Rivas Ayala, conservador, joven, 29 años, ¿no? Muy joven, excelente, un hombre muy trabajador, una de las personas que tiene una iniciativa y tiene esa dinámica de la juventud. Queremos que la vea muy bien, además porque tiene una mesa directiva muy interesante, tiene un hombre de experiencia que es el primer vicepresidente, Manuel Laureano Torres, un hombre conocido, sí. Fue personero de Cali, un hombre es el presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea, y está un hombre muy interesante, de verdad que ha trabajado muy fuerte por el departamento, que es el diputado Ramiro Rivera Villa del Mira, que ha sido de verdad uno de los diputados muy estudioso, muy organizado, y que ha contribuido con muchas ordenanzas para que el departamento tenga pues una visión y una comprensión, como usted diría, querido Sami, de que la Asamblea del Departamento hace gestión por el departamento y por todos nuestros conciudadanos. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cartas sobre la Mesa, y ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.